Imagina una Europa donde Alemania nació siglos antes de lo previsto, un continente donde el Sacro Imperio Romano nunca existió, y el poder no se dispersó entre cientos de pequeños estados, sino que se concentró bajo un solo estandarte germano. ¿Cómo habría cambiado la historia? ¿Qué pasaría si los alemanes hubieran construido una nación unida antes que Inglaterra, Francia o España? Hoy exploraremos un mundo alternativo donde Alemania se forja temprano, el Papa elige otro imperio, y Europa nunca vuelve a ser la misma. El Sacro Imperio Romano ha sido descrito con ironía, como decía Voltaire, como una entidad que ni fue sagrada, ni romana, ni demasiado imperio. Aún así, influyó de forma decisiva en la Europa medieval y moderna. El primer paso de esa tradición imperial lo dio Carlomagno, rey de los francos, que tras conquistar Italia y buena parte de Europa fue coronado emperador de los romanos por el Papa, aun cuando en el Oriente seguía existiendo el Imperio Romano de Oriente. Desde entonces, el título imperial quedó ligado en gran medida a la voluntad papal y al control de Italia. Un siglo y medio después, Otón el Grande, rey de los germanos, repitió la fórmula, conquistó Italia y fue coronado emperador. A partir de ahí se formó el Sacro Imperio tal como lo conocemos. Una monarquía electiva, feudal y muy fragmentada, donde emperador, nobles y papado competían por la autoridad. Pese a su caos interno, el sistema marcaría profundamente la historia europea. Pero, ¿y si ese Sacro Imperio Romano alemán nunca hubiera existido? Para borrar por completo la institución habría que impedir la coronación de Carlomagno en el año 800, o incluso su imperio. Sin embargo, el experimento de esta ucronía es más acotado. No evitamos a Carlomagno, sino que impedimos que Otón el Grande conquiste Italia y reciba el título, con lo cual no surge el Sacro Imperio de base germánica. En esta línea temporal alternativa, Berengar, rey de una Italia históricamente débil y dividida, logra, contra pronóstico, estabilizar su reino. Al consolidarse Italia, Otón ya no la invade ni puede reclamar la corona imperial. El título de emperador de los romanos queda entonces asociado a los reyes de Italia. En la práctica, el Sacro Imperio existe, pero está circunscrito a Italia. Paradójicamente más romano y más sacro que el de nuestra historia. ¿Y tú? ¿Crees que una Alemania unificada desde la Edad Media habría traído paz o un dominio absoluto sobre Europa? Déjamelo en los comentarios, y si disfrutas de los escenarios alternativos que reescriben el pasado, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo ayuda a seguir explorando cómo pequeños cambios pudieron transformar toda la historia. Sin la lucha de príncipes alemanes por un trono imperial electivo, el reino de Germaniano se descompone tanto como en nuestra línea histórica. Sigue siendo feudal y descentralizado, sí, pero con el tiempo evoluciona hacia fórmulas más hereditarias, parecido a lo que pasó en la Francia occidental Italia. Aunque unificada bajo un emperador romano local, reproduce parte de los problemas de la historia real. La influencia del Papa, de ciudades-estado y de nobles regionales limita el poder efectivo del emperador. Con el paso de las décadas, la península termina muy disputada internamente, aunque bajo un paraguas imperial italiano. Hacia finales del primer siglo de cambios, el mapa europeo se parece bastante al real, con tres diferencias clave. Alemania es un reino más coherente, no un conglomerado imperial electivo. El Sacro Imperio está en Italia y con un equilibrio interno distinto. El Imperio Romano de Oriente, Bizancio, aguanta un poco mejor en el sur de Italia, al no producirse los mismos choques con potencias occidentales. Cuando muere Rodolfo III sin heredero en el reino de Borgoña, en nuestra historia sus dominios pasaron al emperador del Sacro Imperio. En esta ucronía, como el imperio está en Italia, y Alemania no es ese imperio, la sucesión se complica. Italia, Alemania y Francia se reparten Burgundia tras pugnas diplomáticas y militares. El caso bohemio también cambia. En la historia real, Bohemia entró al Sacro Imperio buscando soporte contra Polonia. Aquí, sin un imperio alemán descentralizado al que sumarse, los checos no invitan a Alemania. Sería someterse a un reino consolidado, y terminan bajo tutela polaca durante un tiempo. En el sur de Italia, los normandos acaban arrebatando las posesiones bizantinas, como en la historia real. Pero ahora esos reinos normandos rinden pleitesía al Papa y al Imperio italiano, diversificando aún más los centros de poder dentro de la península y debilitando al emperador italiano, las condiciones que llevaron a la migración y colonización alemana. Hacia el este, Ostsiedlung siguen existiendo, por tanto Alemania se expande al este, pero sin el mismo impulso religioso papal de nuestra historia, que en la realidad
Estuvo muy ligado al Sacro Imperio y a órdenes como la Teutónica. Resultado, el avance político alemán al este es menor, y Dinamarca, Polonia y una Bohemia robusta conservan o amplían sus espacios. En el Báltico, al no existir esa gran cruzada imperial coordinada, la cristianización la lideran Polonia y Dinamarca más que una orden teutónica todopoderosa. Prusia y Livonia no se convierten en el mismo bastión teutónico que conocemos. Con un reino italiano más focalizado en la península y Venecia ascendido más lentamente, menos margen para dominar rutas. La República Veneciana pinta menos en las cruzadas. Esto tiene un efecto gigantesco. No se produce el saqueo de Constantinopla de 1204. El Imperio Romano de Oriente gana tiempo. Resiste mejor en Anatolia mientras los turcos lidian con la presión mongola. Un siglo más tarde, los otomanos crecen, sí, pero Bizancio conserva más territorio que en la historia real y su posición en los Balcanes es más sólida, con una población búlgara más integrada a la órbita greco-romana. Como en la historia real, el Ducado de Borgoña asciende jugando con las rivalidades de Francia y Alemania. Aquí también se convierte en un poder bisagra, aunque con fronteras distintas, la presión alemana es otra. Alemania, viendo centralizarse a Francia tras la Guerra de los 100 años, tolera una Borgoña fuerte como colchón estratégico. Con el tiempo, al morir el último duque sin heredero, Francia y Alemania, ya más consolidadas, se reparten la mayor parte borgoñona. Alemania vive una edad dorada, pero Francia ya centralizada y sin distracciones inglesas emerge como rival directo. Polonia también alcanza su cenit en Europa Oriental. En Italia, tras siglos de tiras y aflojas entre nobles, ciudades y papado, el Sacro Imperio Italiano, se diluye, desaparece formalmente y quedan potencias regionales y unos estados pontificios con control temporal directo del Papa. Una diferencia notable respecto a nuestra historia es que el sur de Italia resulta más rico, con un desarrollo parecido al del norte debido a la fragmentación en múltiples principados y ciudades dinámicas tras la descomposición del viejo reino normando. El cambio más llamativo en el terreno religioso. No hay reforma protestante tal y como la conocemos. Existen ideas críticas y reformas locales, y el papado pierde legitimidad con el tiempo. Pero el proceso en el mundo germánico y escandinavo es más parecido a un cisma gradual que a una revolución teológica y política. Las iglesias alemanas y nórdicas se apartan de Roma poco a poco. Sin el mismo estallido luterano, Europa mantiene muchos paralelismos con la historia real. Alemania es un actor mayor, en guerra frecuente con Francia y Polonia, con alianzas variables de escandinavos o Inglaterra. Alemania avanza algo su frontera oriental a costa de Polonia, pero cede muy gradualmente terreno a Francia en el oeste. El Imperio Romano de Oriente, transformado de hecho en una potencia greco-búlgara mediana, sobrevive en los Balcanes. Anatolia ya es turca. Fuera de Europa aparece una novedad grande. Alemania se convierte en potencia colonial. Su expansión recuerda a la holandesa, pero más ambiciosa al estar respaldada por un gran reino. En el siglo XVII compite con España y Portugal, fuertes aún en Sudamérica. Pero un siglo después consolida colonias importantes en América del Sur, Bland Amazonia y Brasilia, arrebatadas a Portugal y pobladas por centenares de miles de germanos. Mientras el imperio colonial alemán crece, en Europa Alemania pierde terreno en sucesivas guerras contra coaliciones lideradas, sobre todo, por Francia. Surge un sentimiento de agravio nacional, millones de germanos bajo jurisdicción francesa, derrotas repetidas. En ese caldo de cultivo emerge Kaiser Karl Otto I, un líder carismático, centralizador y gran estratega, cuyo ideario, nacionalismo y Estado-nación, recuerda en su empuje militar a Napoleón, aunque sin revolución previa, sino como respuesta a siglos de golpes externos. Varias potencias sorprendentemente apoyan a Alemania en momentos concretos. Rusia, por ejemplo, para reunificar eslavos orientales bajo su órbita. En Escandinavia surge Finlandia como Estado-nación para gestionar la negativa sueca a un proyecto escandinavo común. Y durante la campaña italiana de Karl Otto, se funda un Estado italiano alineado con Alemania. Al mismo tiempo, el Estado griego moderno, heredero del romano oriental, busca reagrupar a los griegos de Anatolia bajo su bandera. El orden nacionalista que impone Karl Otto remueve todo el continente. Pero dura poco, muere joven 2 décadas después. Deja un heredero débil y las potencias rivales aprovechan para restaurar un equilibrio multipolar. El presente en esta ucronía en 2024. Alemania, Deutschland, es el eje de Europa, el país más rico del continente y casi el más poblado, muy cerca de Rusia. A escala global, ronda el 4º PIB y el 9º puesto en población. Un detalle curioso, holandés y alemán se habían fundido en una misma identidad.
En inglés, Dutch acaba siendo sinónimo de germano. Al oeste está América Holandesa, Dutch America, creada por la Federación de Colonias Sudamericanas Alemanas, inspirada en el modelo estadounidense. Es un gigante demográfico, solo por detrás de China, India y rozando a Estados Unidos. Y económico, su PIB compite con Estados Unidos. Y China, que apenas la han superado. Culturalmente, rivaliza con el mundo anglo por la primacía en Occidente. Hoy mantiene relaciones cordiales con Estados Unidos. Aunque la competencia histórica ha sido intensa, el Sacro Imperio Romano fue uno de los experimentos políticos más caóticos de la historia. Pero tal vez su existencia fue lo que evitó que Europa tuviera un solo amo. Sin él, el mundo habría conocido el poder de una Alemania temprana, organizada y ambiciosa. Un imperio que pudo haber cambiado para siempre el destino del continente. Porque a veces no se trata de lo que fue, sino de lo que pudo haber sido. Nos vemos en el próximo viaje por la historia.